Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a una nueva conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy estamos ya en la parte 535 y vamos a tocar lo que han sido las noticias más interesantes de esta semana, de esta última semana, acerca de lo que ha acontecido en el mundo, que viene a confirmar, como siempre, las profecías, las antiguas profecías escritas en la Biblia y que nos hablaban de cómo serían los tiempos del fin. Nosotros hemos titulado esta conferencia «Los ataques en Siria nos acercan al fin». Ya sabéis que esta semana, este fin de semana, hubo unos ataques por parte de Estados Unidos a posiciones del Estado Islámico en Siria, un ataque pues, que fue de gran envergadura, que realmente pues, castigó a todo este grupo que se lo ha acusado de haber asesinado a 3 norteamericanos unos días antes. Y bueno, pues se ha producido esta situación, una situación que, como los que estudiamos la Biblia sabemos, pues hace referencia a una Siria, a un Damasco, que según nos decía la profecía de Isaías, pues sería montón de ruinas. Por tanto, todo esto son señales proféticas a las que debemos estar atentos y que nos señalan realmente que nos estamos acercando al fin profetizado en la Biblia. Vamos a desarrollar todo esto junto con todas las noticias que han sucedido esta semana. Haremos un repaso rápido y basadas estas noticias y que dan cumplimiento a profecías como por ejemplo la de Apocalipsis 13, en donde resumiendo se nos dice que el Vaticano, las sociedades secretas y Estados Unidos crearían un nuevo orden mundial en el que mandaría el Vaticano. Profecías también como las de Daniel 11, 40 al 45, que nos decían hace 2600 años que el Vaticano, las sociedades secretas y Estados Unidos, con la ayuda de Israel, atacarían al Islam radical para construir el tercer templo en la explanada de las mezquitas en Jerusalén. Rusia y China y otros países se les opondrían, pero Estados Unidos los doblegaría. Finalmente, instaurado el nuevo orden mundial, el Vaticano lo dirigiría desde el tercer templo de Jerusalén. Todo esto a través de los símbolos que hay en estas profecías, y viendo la actualidad uno se da cuenta que esto viene a transformarse en la realidad de esta forma. Isaías 17, 1-3, donde se nos decía claramente que Damasco, por tanto Siria, sería montón de ruinas, sería destruida. Y también Ezequiel 38 y 39, donde se nos decía que Rusia, junto a Irán y otras naciones, atacaría Jerusalén, pero sería rechazada y finalmente destruida. También Apocalipsis 16, 12 al 16, donde se nos decía que Turquía estaría siempre en medio del huracán, hasta su final en la sexta plaga. Todo esto son profecías que están en la Biblia, aquí están pues, resumidas, trasladando el simbolismo antiguo en lo que es lo que está aconteciendo hoy en día, y bueno, son profecías que os recomiendo, si no las habéis leído, leerlas y estudiarlas a fondo, porque ahí realmente uno se da cuenta que lo que estamos viviendo hoy en día estaba ya escrito hace más de 2000 años. Esta semana Israel pues, ha seguido en su labor de acabar con el Islam radical y construir el tercer templo. Este es un objetivo que ellos están persiguiendo desde hace ya años, y en las noticias de esta semana veremos cómo este objetivo sigue adelante. Empezaremos con una serie de vídeos para entender un poco lo de la Hanukkah. Ya sabéis pues, que hace poco el pueblo de Israel ha celebrado esta festividad, la festividad de Hanukkah, donde se celebra unos eventos que daremos explicación a través de estos vídeos. Vamos a ver el primero y iremos pues, comentando y luego avanzando a los siguientes vídeos.
¿Qué es Hanukkah? Hanukkah es una fiesta judía que dura 8 días en la que se conmemora la victoria de los macabeos y el milagro del aceite. La palabra Hanukkah significa inauguración en hebreo. En el siglo II antes de la era común, el régimen sirio-griego de Antíoco pretendió alejar a los judíos del judaísmo, con la esperanza de asimilarlos a la cultura griega. Antíoco declaró ilegal la observancia del judaísmo, y muchos judíos comenzaron a asimilarse a la cultura griega. Pero unos pocos judíos conocidos como los macabeos iniciaron una rebelión y tuvieron un éxito milagroso en contra de todos los pronósticos. El día 25 de Kislev, los macabeos reinauguraron el templo que había sido profanado por el ejército de Antíoco, pero cuando llegó el momento de encender la menorá, solo encontraron aceite para un día. Milagrosamente, este aceite alcanzó para 8 días, lo que es conocido como el milagro de Hanukkah. ¿Cómo se celebra la fiesta de Hanukkah? Encendemos la Hanukkah durante los 8 días de Hanukkah para conmemorar y publicitar el milagro del aceite. También cantamos canciones, comemos comidas con aceite como latkes, jugamos con el sebibón y damos monedas a nuestros hijos. Bueno, esto sería un resumen de lo que es esta festividad, el por qué se celebra en Israel. Vayamos ahora a ver el siguiente vídeo, donde veremos cómo estos días se ha celebrado en Israel esta fiesta, la fiesta de Hanukkah, una fiesta que este año pues, ha tenido connotaciones realmente tenebrosas por culpa pues, de ese atentado que ha habido en Australia. Pero bueno, en todo caso, en Israel se ha celebrado puntualmente. Vamos a ver un vídeo de esa celebración que se hizo en Jerusalén. הבנים נקבצו עליי, יעזי בי מחשמנים, ופרצו חומות חומות מגדלי, וטימו כל השמנים. היוונים נקבצו עליי, יעזי בי מחשמנים, ופרצו חומות חומות מגדלי, וטימו כל השמנים, ומינות הקנקנים. הנסנס לשושנים, בני בינה ימי שמונה, קבו שיר ועננים, ומינות הקנקנים. הנסנס לשושנים, בני בינה ימי שמונה, קבו שיר ועננים. Bueno, pues esto es un resumen de la celebración que ha habido en Israel de la Hanukkah. Fijaros una vez más cómo todo esto siempre se celebra pues, a los pies de la explanada de las mezquitas, en esa pared que es lo único que ha quedado del segundo templo de Jerusalén, antes de que fuera destruido por los romanos, y que venía a ser pues, el sostenedor de esa explanada que hay más arriba, donde sí realmente estaba ese segundo templo. Bueno, ahí es donde ya sabéis que los judíos quieren construir ese tercer templo, en un sitio donde ahora mismo pues, hay tanto la explanada de Al-Aqsa como pues, el Domo de la Roca, dos lugares sagrados para el Islam. Así que todo esto de la Hanukkah, estas celebraciones y todas estas muestras de felicidad y euforia es porque realmente ellos saben que esta construcción está a tocar. Israel está ganando por goleada en todo lo que es esos vecinos que, digamos, desde hace años le han estado pues, impidiendo desarrollarse a pleno, tal como ellos querrían desarrollarse, el Estado de Israel, en todo su esplendor. Y por tanto, bueno, pues están viendo la victoria final a tocar y por tanto la construcción de ese tercer templo y en definitiva la venida de su Mesías. Ellos no aceptaron a Jesús y todavía están esperando a que venga. Bueno, para ver que realmente ellos están por la construcción del tercer templo, vamos a ver un vídeo también donde veremos las declaraciones de un judío hablando también de este tema. La gente está preguntando si lo sucedido en Gaza y toda esta guerra tiene que ver con el tercer templo. Entonces, por supuesto que sí. Todo lo que sucede últimamente tenemos que verlo como una parte integral del proceso de la redención, que su objetivo es la construcción del tercer templo por Mashiach. Bueno, pues una vez más queda claro, ¿no? Ellos están por lo que están y no van a cesar de
de su objetivo hasta que lo consigan. Finalmente veremos un último vídeo en relación a todo esto de la Hanukkah para que también entendamos y nos demos cuenta una vez más, una imagen vale más que 1000 palabras, de cómo no todos están de acuerdo en todo esto, ¿no? Veamos el vídeo y entenderemos el por qué lo digo. Bueno, pues esta mujer musulmana decidió apagar las velas que estaban de momento encendidas de ese candelabro, celebrando la Hanukkah. Bueno, pues ya vemos que el mundo musulmán, desde luego, está totalmente en contra de todo lo que está intentando hacer Israel. Por eso, ¿no?, va a ser necesario para Israel y para Estados Unidos, que les están dando soporte, ese rey del norte, pues que todo ese mundo musulmán, ese Islam más radical, quede totalmente pues supeditado a ellos. Vamos a empezar con las noticias que hemos visto esta semana en relación pues al trabajo que está haciendo Israel en todo Medio Oriente. La primera es esta: se espera que Israel ataque y debilite a Hezbollah, un paso preliminar hacia otro ataque contra Irán. Se espera que una importante operación militar israelí para prevenir el fortalecimiento militar de Hezbollah elimine pronto la amenaza a las comunidades del norte de Israel y neutralice su capacidad de ayudar a Irán cuando Israel ataque allí las instalaciones de misiles. Fuentes políticas de alto nivel estiman que Israel probablemente tendrá que lanzar una operación a gran escala en Irán en los próximos meses para frustrar su programa de misiles balísticos, cada vez más acelerado, un tema que se tratará durante la reunión del primer ministro Netanyahu con el presidente Trump. The Wall Street Journal informó el 12 de diciembre que el mes pasado un equipo especial estadounidense interceptó un barco en el Océano Índico con destino a Irán procedente de China, que transportaba equipo militar para ayudar a Irán a rearmarse tras los daños sufridos en los ataques israelíes y estadounidenses de junio. Fuentes políticas de alto nivel señalan que la reanudación de la producción de misiles balísticos por parte de Irán preocupa seriamente tanto a Israel como a Estados Unidos, que están invirtiendo importantes recursos de inteligencia para monitorear los acontecimientos en Irán y su colaboración con China, que está ayudando a reconstruir la industria de misiles iraní dañada durante el conflicto. Este tema será central en la reunión de Netanyahu con Trump en Florida a finales del mes de diciembre. El ultimátum de Estados Unidos al gobierno libanés para que desarme a Hezbollah expirará a finales de mes y se espera que el primer ministro Netanyahu reciba la luz verde final durante su próxima reunión con el presidente Trump a finales de diciembre. Claro, el gobierno libanés está intentando apretar a Hezbollah para que se desarmen, pero Hezbollah, que es mucho más fuerte que el gobierno libanés, pues se niega en redondo a hacer eso. Entonces, bueno, ya vemos que va a volver a estallar un conflicto grave en Líbano. Aquí se nos dice que a finales de mes pues ya se va a dar permiso para que eso pues se inicie pues ese ataque contra el Líbano de parte de Israel. Nos dice Youssef Raji, ministro de Relaciones Exteriores del Líbano, declaró en una entrevista televisiva libanesa el 12 de diciembre que el Líbano ha recibido advertencias sobre una posible operación israelí a gran escala contra el país. Hemos recibido advertencias de fuentes árabes e internacionales de que Israel se está preparando para una importante operación militar contra el Líbano, declaró. Raji añadió, el Estado libanés mantiene un diálogo con Hezbollah en un intento de convencerlo de que se desarme, pero este se niega. También esta semana Estados Unidos ha seguido dando apoyo incondicional a Israel, pues dando cumplimiento una vez más pues a todo lo que nos decían esas profecías que hemos repasado antes. Nos dice la noticia que os traemos, Trump dice que el Congreso estadounidense se está volviendo antisemita durante evento de Hanukkah. En un discurso ante seguidores judíos, advirtió que la influencia de lo que él denomina el lobby judío o lobby israelí está disminuyendo, señalando que actualmente hay muchas personas en el poder que obstaculizan el apoyo hacia Israel. El mandatario dirigió críticas específicas hacia figuras progresistas de la Cámara de Representantes, mencionando directamente a Alexandria Ocasio-Cortez
y a Ilhan Omar, a quien acusó de odiar al pueblo judío. Asimismo, arremetió contra las universidades por fomentar sentimientos anti-Israel y predijo que instituciones como Harvard tendrán que pagar multas considerables debido a sus conflictos legales relacionados con el antisemitismo. Trump también dedicó un momento para recordar a las víctimas del reciente ataque terrorista en Bondi Beach, Australia, ocurrido durante un encendido de menorá. Calificó el incidente en Sydney como un acto puramente antisemita y envió sus oraciones a la nación australiana, lamentando que el mundo no parezca aprender de las tragedias del pasado. Bueno, Donald Trump pues, está totalmente posicionado al lado de Israel. Ellos van a aprovechar seguro toda esta situación que ha acontecido en Australia para pues, recargarse de argumentos a la hora pues, de defender, cuando haya que volver a defender a Israel, cuando reinicie los ataques, no solamente en el Líbano, sino también pues, probablemente en Gaza. Bueno, pues aquí se está armando de argumentos para cuando llegue el momento poder defenderlos una vez más. Continuaba el artículo diciendo, al reflexionar sobre el significado de la festividad, el presidente recordó la histórica lucha de los combatientes judíos por defender su derecho a la libertad de culto. Describió el milagro de Hanukkah como un testimonio de la resiliencia y la fe del pueblo judío frente a siglos de persecución, una lucha que, según sus palabras, continúa vigente hoy en día. En cuanto a su gestión internacional, Trump destacó el reciente acuerdo de alto el fuego con Hamás, el cual permitió el regreso de rehenes israelíes desde Gaza. El presidente se comprometió a avanzar hacia una segunda fase de este acuerdo a principios de 2026, la cual buscará establecer un sistema de gobernanza para la posguerra en Gaza y poner fin a la violencia en la región. Bueno, palabras pues, en fin, que suenan muy vacías cuando uno, pues, sabiendo un poco lo que está aconteciendo en esa zona, pues ya se da cuenta que eso va a ser imposible. Para empezar, pues Hezbollah ya se nos decía que va a ser atacada y Gaza pues no va a quedar así. Israel quiere hacerse con el control absoluto de toda esa franja. Lo mismo en Cisjordania. Y luego, pues vecinos ya con un poder militar mayor, como pues puede ser Irán, que desde luego pues también va a haber una confrontación más pronto que tarde. Así que ya vemos que realmente todo este plan de paz de Trump no tiene ningún futuro. Bueno, también esta semana pues os traemos esta noticia que viene pues a dar título de la conferencia de hoy. Nos dice Estados Unidos inicia ataque a gran escala en Siria tras atentado. Estamos atacando con mucha fuerza los bastiones del Estado Islámico en Siria, un lugar empapado de sangre, dijo el presidente Donald Trump al confirmar la embestida. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que el ejército estadounidense lanzó una represalia muy seria contra el Estado Islámico en Siria, tras un ataque de este grupo que causó la muerte de 3 estadounidenses la semana pasada. Seguiremos persiguiendo implacablemente a los terroristas que buscan hacer daño a los estadounidenses y a nuestros socios en la región, dijo el almirante Brad Cooper en un comunicado. Bueno, pues Estados Unidos sigue apretando en la zona de Medio Oriente, dando soporte total, pues una vez más, a Israel. Estados Unidos, como ya hemos explicado muchas veces, quiere que se construya ese tercer templo, porque Estados Unidos quiere que ahí se posicione el papado cuando sea el momento. Vamos a ver ahora un vídeo donde veremos la noticia acerca de estos ataques que han acontecido esta semana sobre Siria. El puntapié inicial de la información con Estados Unidos. Estados Unidos que, mientras mantiene activo su conflicto con Venezuela, su conflicto diplomático, tiene otros focos de conflicto en diferentes partes del mundo. Y no hablo precisamente de las negociaciones por la paz en Ucrania. Hablo de los ataques en Siria contra el ISIS. Estados Unidos realizó una serie de ataques como represalia por la muerte de 2 soldados. El presidente estadounidense, de hecho, Donald Trump, habló sobre esta situación. Dijo que los ataques fueron efectivos, que cuentan con el apoyo del gobierno sirio. Fue la operación Ojo de Halcón, con varios ataques masivos contra objetivos del Estado Islámico en Siria. Insisto, tras la muerte de 2 soldados y un intérprete civil en Palmira durante un ataque contra un convoy conjunto de Estados Unidos y de Siria. De acuerdo con el Pentágono, la operación denominada Ataque Ojo de Halcón golpeó más de 70 objetivos en el centro del país, incluyendo combatientes, infraestructura y sitios de armas, con la participación de aviones F-15 y A-10, helicópteros Apache y sistemas de cohetes HIMARS. Donald Trump, el presidente norteamericano, aseguró que el gobierno sirio apoyó plenamente las acciones
que se trató de represalias muy serias y que por lo tanto, como eran muy serias, fueron efectivas. El Ministerio de Exteriores de Siria reiteró su compromiso de impedir que el Estado Islámico encuentre refugio en su territorio, mientras cerca de 1000 soldados estadounidenses permanecen desplegados en el país. El actual gobierno sirio, liderado por ex rebeldes tras la caída de Bashar al-Assad en 2024, coopera con la coalición internacional contra ISIS en el marco de un acuerdo alcanzado el mes pasado durante la visita del presidente Ahmed al-Jarrah a la Casa Blanca. Desde luego, cada vez que se produce un ataque sobre Siria, pues llama muchísimo la atención. Los que conocemos las profecías de la Biblia sabemos que hay una profecía clarísima acerca de Damasco. Vamos a leerla y veremos cómo esta profecía, que se ha cumplido en algunos momentos de la historia, parcialmente, porque Damasco jamás ha dejado de ser habitada, siempre ha sido habitada, bueno, pues es una profecía, por tanto, claramente ubicada en los tiempos del fin. Es una profecía que nosotros pues debíamos estar atentos, de forma que cuando Siria fuera totalmente destruida, pues supiéramos que realmente el fin de este mundo tal como lo conocemos está muy cerca. Vayamos a leer la profecía. Nos dice profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Cuando uno lee Damasco también pues, se hace referencia a Siria, por supuesto. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Aquí está relacionando pues, el hundimiento de Siria con Israel. Por tanto, vemos cómo realmente esto está aconteciendo clarísimamente hoy en día. Nos dice también, en aquel tiempo, la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne. Aquí nos está hablando de Jacob, por tanto de Israel. Sabemos que hoy en día hay un Israel espiritual, ¿no? El auténtico pueblo de Dios, el pueblo cristiano que está guardando la fe de Jesús y sus mandamientos. Bueno, pues este es el Israel espiritual, el Jacob espiritual. Pero también hay un Israel literal en estos días que se dice ser Israel, que dicen ser Israel, y que está pues luchando en esa zona y especialmente también contra Siria. Vemos esta situación profetizada hace 2800 años. Bueno, también se nos decía aquí que en aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne. Quiere decir que Israel no va a salir indemne de toda esta situación. Israel va a salir muy castigado de su enfrentamiento contra Oriente Medio y especialmente contra Siria. Va a recibir fuerte también Israel, de forma que cuando llegue el momento, en fin, de ese nuevo orden mundial que se va a instaurar, con el tercer templo ya construido, pues ahí se va a aposentar el papado. No se va a aposentar unos sacerdotes de la tribu de Leví, judíos, ministrando y sacrificando como se hacía antaño, sino que ahí se va a posicionar el papado, el que va a dar la bienvenida al anticristo cuando sea el momento. Luego continuaba la profecía diciendo, y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo siega las espigas, será también como el que recoge espigas en el valle de Refaim. Esto aquí se está haciendo una referencia a los tiempos del fin, sin duda. Y quedarán en él rebuscos, como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. Bueno, vemos aquí una profecía claramente ubicada en el tiempo del fin, con Siria por medio y también con Israel. Bueno, pues de todo esto realmente sacamos una enseñanza, sacamos una profecía que vemos como hoy en día, sorprendentemente, pues se está cumpliendo de forma puntual ante nuestros ojos. Para completar esta situación que ha acontecido en Siria, pues remarquemos esto, que Siria, y concretamente Damasco, pues ha sido pues probablemente la única ciudad del mundo que jamás ha sido deshabitada. Nos dice, ¿sabías que Damasco es la capital habitada más antigua del mundo? Bueno, no sé si es la única que no ha sido jamás deshabitada, pero en todo caso ha sido la más antigua, como nos dice este artículo. Nos dice, Damasco es la capital habitada más antigua de la historia y es una de las ciudades más antiguas de Oriente Medio y el mundo. Bueno, pues esta ciudad, que nunca ha sido deshabitada, pues llegará a un punto que sí lo será, cuando pues se ejecute sobre ella ya un ataque demoledor que va pues a causar su ruina
y también la ruina de Israel, como hemos visto en la profecía. Siguiendo con las noticias, pues abrimos esta nueva sección. Esta semana el terrorismo islámico ha seguido agravándose en Occidente, porque todo esto que está aconteciendo en Medio Oriente, Israel y estos Estados Unidos atacando a todo el mundo islámico, pues tiene un reflejo también en todo el mundo occidental, recibiendo el terrorismo, que ya dijimos hace años que iría más, y es normal. Nos dice algunos legisladores republicanos piden la expulsión masiva de musulmanes estadounidenses. Los comentarios del representante Randy Fine y el senador Tommy Tuberville reflejan un descarado sentimiento islamófobo expresado por algunos miembros del partido. Os hemos seleccionado esto. A medida que siguen surgiendo nuevos detalles sobre el tiroteo, el de Australia, la tragedia ha sido utilizada por los republicanos en el Congreso estadounidense para advertir sobre la posibilidad de un ataque similar en Estados Unidos. Los islamistas no están aquí para asimilarse, están aquí para conquistar. Tenemos que enviarlos a casa ahora o nos convertiremos en el Califato Unido de América, escribió Tuberville. Bueno, pues realmente no les falta razón. Todas estas poblaciones musulmanas que se han instalado en todo Occidente de forma masiva a partir de ese aumento de la inmigración que hubo, bueno, pues con esas crisis que hubieron también en estos países por la guerra, bueno, pues vemos cómo todo esto augura un futuro lleno de problemas cuando toda la situación de Medio Oriente pues, se encienda a puntos ya totalmente insoportables para ellos, porque recordemos que Israel va a echar por tierra esas dos mezquitas, el tercer lugar más sagrado para el Islam, para construir ahí el tercer templo. Los musulmanes de todo el mundo no se van a quedar quietos para nada. Y ya estamos viendo pues, un anticipo de todo esto. Esta semana también pues, hemos visto que Estados Unidos y aliados han seguido apretando a Rusia. Para que ellos puedan instaurar ese nuevo orden mundial, van a tener que doblegar a las naciones que de momento se están oponiendo a que sea una realidad. En este contexto vamos a leer las noticias también de esta semana. Putin llama cerditos a los líderes europeos y asegura que Rusia seguirá combatiendo en 2026 si fracasan las negociaciones con Trump. El presidente ruso reiteró su intención de lograr la liberación de sus territorios históricos por la vía militar si Ucrania y Occidente se niegan a hablar de las consideradas por Moscú como causas originales del conflicto. Bueno, de momento Rusia no cede. Veremos cómo Europa y Estados Unidos cada vez también aprietan más. Veremos cuánto tiempo más resiste Rusia. Sabemos por profecía también que van a acabar doblando las rodillas ante Occidente. Bueno, pues vayamos a ver todo esto, cómo se ha desenvuelto esta semana. Nos dice la noticia, en su informe anual, el ministro de Defensa, Andrei Belousov, aseguró que a día de hoy se dan las condiciones reales para que la guerra en Ucrania continúe en 2026. Las fuerzas de la OTAN comenzaron los preparativos a marchas forzadas para un enfrentamiento con Rusia en la década de 2030. Esta política genera condiciones reales para continuar las acciones bélicas en el año venidero, el 2026, afirmó. Bueno, pues el ministro de Defensa ruso ya se ve venir y advierte que el 2026 la guerra en Ucrania continuará. Rusia puede encontrarse en 2026 con una situación en la que tenga que costear amplias acciones militares en un frente de más de 1.000 kilómetros de largo, cuando la economía se ha estancado y se reducen dramáticamente los ingresos del Estado debido a la drástica caída de las exportaciones de hidrocarburos por las sanciones de Estados Unidos. Bueno, pues esto es otra parte que os hemos destacado del artículo, donde el redactor pues hace hincapié en esta situación, ¿no? Y es verdad, Rusia pues de momento no da su brazo a torcer, pero desde luego está siendo cada vez más minada, no solamente a nivel militar, que aunque esté ganando la guerra en Ucrania, pues ha tenido también consecuencias muy graves para ellos. Hoy mismo pues ha sido asesinado un general en Moscú. Bueno, no solamente eso, sino que también pues todo esto pues está trayendo una gran dificultad económica. Cada vez están siendo más apretados por las restricciones a sus hidrocarburos, con lo cual pues siendo su fuente principal de ingresos, pues ya vemos y entendemos que Rusia está siendo también muy castigada. Una vez más, sabemos por la profecía que al final Rusia pues, va a dar su brazo a torcer.
También esta noticia en relación a todo esto, ¿no? Italia, peso pesado de la Unión Europea, se une a Bélgica en la oposición al plan ruso de congelar activos. Bueno, hay un plan, una vez más contra Rusia, de la Unión Europea, que se ha barajado estos días, que decía que se debía pues, usar todos los fondos, que es un montón de miles de millones de euros, que están ahora mismo en un banco de transacciones financieras en Bélgica, congelados, pues que esos fondos debían usarse para rearmar y apoyar una vez más a Ucrania. Bueno, esto ha sido una situación pues, muy delicada, porque este banco, como veremos al leer la noticia, que se sitúa en Bélgica, pues es un banco que no solamente trabaja con Rusia, trabaja con todas las naciones de este mundo. Quedarse realmente con los activos de una nación, esto tendría consecuencias muy graves para la economía europea también, porque esos países que tienen y confían en ese banco belga, pues dejarían lógicamente de confiar en él y se produciría una masiva fuga de capitales. Con lo cual, Bélgica no estaba para nada de acuerdo con esta estrategia de la Unión Europea de destinar esos fondos pues, de una forma totalmente unilateral para rearmar a Ucrania. Al final vemos como Italia pues, tampoco ha apoyado todo esto. Vayamos a ver la noticia. Nos dice Italia está apoyando a Bélgica en su oposición al plan de la Unión Europea de enviar 210.000 millones de euros de activos estatales congelados de Rusia a Ucrania, según un documento interno visto por Político. La intervención de Roma, el tercer país de la Unión Europea en términos de población y poder de voto, menos de una semana antes de una reunión crucial de los líderes de la Unión Europea en Bruselas, socava las esperanzas de la Comisión Europea de finalizar un acuerdo sobre el plan. La Comisión está presionando a los países miembros de la Unión Europea para que alcancen un acuerdo en la cumbre del Consejo Europeo del 18 y 19 de diciembre, para que los miles de millones de euros de reservas rusas depositadas en el banco Euroclear en Bélgica puedan liberarse para apoyar la economía de Kiev golpeada por la guerra. El gobierno de Bélgica se mantiene firme por temor a verse obligado a devolver el monto total si Rusia pierde el dinero, pero hasta ahora ha carecido de un aliado de peso antes de la cumbre de diciembre. Ahora Italia ha sacudido la dinámica diplomática al redactar un documento junto a Bélgica, Malta y Ucrania, instando a la Comisión a explorar opciones alternativas al uso de los activos rusos para mantener a Ucrania a flote en los próximos años. Bueno, pues vemos como finalmente, creo que ha sido hoy o ayer, que esta propuesta pues, fracasó y finalmente pues, la Unión Europea no financiará a Ucrania mediante estos fondos rusos congelados en Bélgica, sino que lo hará pues mediante deuda, endeudándose todos juntos para dar una vez más un montón de dinero a Ucrania para que siga manteniendo esa guerra, bueno, pues para al final debilitar a Rusia. Ese es el fin último que se persigue con toda esta situación. Vayamos a ver lo que es Euroclear, porque también pues, tiene datos interesantes. Euroclear es una empresa de servicios financieros con sede en Bélgica, que se especializa en la liquidación de transacciones de valores, así como en la custodia y administración de activos de esos valores. Fue fundada en 1968 como parte de JP Morgan para liquidar operaciones en el entonces emergente mercado de eurobonos. Es uno de los 2 depositarios centrales de valores internacionales europeos. Bueno, pues Euroclear viene a ser un banco no abierto al público que sirve pues, para gestionar transacciones internacionales entre naciones. Por tanto, bueno, pues ahí se mueve un montón de dinero que, por tanto, debe estar guardado bajo criterios de máxima confiabilidad, ¿no? Las naciones deben de confiar en ese banco para seguir trabajando con él. Esta situación de embargar el dinero ruso pues hubiera sido, y dedicarlo a Ucrania, hubiera sido realmente un desastre para este banco. Un banco que, por otro lado, pues fue fundado, como vemos en la Wikipedia, por ese JP Morgan, por ese banco impresionante que hoy en día pues, está detrás de las finanzas de este mundo, gestionando también las situaciones de las sociedades, ¿no? A través de la economía. Es también cómo se va avanzando hacia ese nuevo orden mundial. Bueno, unos actores, una economía que está en 4 manos y que realmente pues, sirve para ir condicionando las políticas no solamente de las naciones, sino también las mentalidades de la gente, con todo lo que se hace con ese dinero.
JP Morgan, ya sabéis pues que es ese banco, que es una fusión también con el Manhattan, con el banco de Rockefeller, ¿no? El Chase Manhattan, un banco que también se fusionó con JP Morgan en su momento, con lo cual ya vemos aquí lo mejor de cada casa pues trabajando tras bambalinas para traer este nuevo orden mundial. Esta semana, siguiendo con las noticias, pues también hemos visto, ¿no?, cómo Turquía, en su intento de colmar sus ambiciones ilimitadas en solitario, ha seguido estando en el ojo del huracán, porque Turquía es una nación que pretende ir en solitario y alcanzar pues el máximo rédito de todo este enjambre de avispas que se ha generado en este mundo para traer el nuevo orden mundial. Sabemos por la profecía que Turquía se va a ir secando, ese imperio otomano. La Turquía actual no deja de intentar reivindicarse como ese nuevo imperio otomano, pues sabemos que Turquía se va a ir secando hasta quedar totalmente seca por un ataque que va a recibir pues justo en la sexta plaga. Bueno, pues vemos cómo esta semana Turquía sigue estando, como decíamos antes, en el ojo del huracán. Veamos si no, pues este artículo. La creciente amenaza regional atribuida a Turquía ha acelerado la conformación de una fuerza militar conjunta entre Israel, Grecia y Chipre, un proyecto que se venía discutiendo desde hace años, pero que había quedado en pausa debido a la guerra en Israel, según el esquema acordado. La fuerza tendrá el tamaño aproximado de una brigada, integrada por 1.000 soldados israelíes, 1.000 griegos y 500 grecochipriotas, y no estará sentada en una base permanente, sino que operará como una unidad móvil y de despliegue rápido, diseñada para responder con agilidad a eventuales crisis o escaladas en el Mediterráneo oriental. Bueno, pues vemos cómo se ha formado pues esta fuerza de choque entre Grecia, entre estos grecochipriotas y Israel. Sabemos también que en esa zona justo de Grecia, Chipre e Israel pues se está intentando avanzar en el proyecto de crear un gaseoducto que lleve gas desde Israel, donde se han encontrado bolsas de gas enormes en sus costas, llevarlo a través de Chipre y Grecia hasta Europa. Algo a lo que Turquía se opone frontalmente, porque ellos, una vez más repetimos, tienen el proyecto de llevar el gas de Qatar cruzando Siria y pasando por Turquía también a Europa a través de un gaseoducto. Entonces, bueno, pues todo este proyecto se hace la competencia uno al otro. Así que, bueno, pues situación cada vez más enrevesada. Turquía, como siempre, en medio del huracán. También esta semana hemos visto cómo Estados Unidos ha seguido apretando a las naciones latinoamericanas rebeldes para que se vayan alineando con el nuevo orden mundial que viene. Estados Unidos no solamente va a implementar el nuevo orden mundial en Medio Oriente, en Europa y en tantos sitios, sino que también toda Latinoamérica tiene que ir poco a poco deslizándose hasta o hacia las políticas de Trump. Nos dice, Estados Unidos destruye 3 embarcaciones que se desplazaban por rutas conocidas del narcotráfico en el Pacífico. Esto ha sido esta semana. Durante los ataques han sido abatidos 8 tripulantes, de acuerdo con una publicación del Comando Sur en su cuenta de X, donde adjuntó el vídeo del operativo ordenado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth. También esta misma semana hubo un segundo ataque. El ejército estadounidense mata a 5 personas en 2 ataques contra sendas supuestas narcolanchas en el Pacífico. Otra noticia de esta semana en relación pues, a todo lo que está aconteciendo en Venezuela. Trump, Venezuela está completamente rodeada por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. El mandatario estadounidense ordenó un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de la nación bolivariana. Os hemos seleccionado esto por el robo de nuestros activos y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas. El régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera. Por lo tanto, hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. Bueno, Estados Unidos pues, tiene el desparpajo, además pues, de reclamar el petróleo de Venezuela como suyo, como que era de sus empresas y que esas empresas pues, fueron expulsadas cuando se nacionalizó la industria petrolera venezolana. Bueno, Estados Unidos, con la fuerza que tiene militar y su gran influencia, pues desde luego va a conseguir poco a poco doblegar a todas estas naciones. Esto es una realidad que vamos a ver pues, muy pronto. También la siguiente noticia, siguiendo con este tema. Trump ordena el bloqueo total a los petroleros que entren y salgan de Venezuela
y Maduro pide una protesta mundial contra Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado este martes el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela. Tras la orden presidencial, no está claro cuántos petroleros serían afectados ni qué consecuencias tendrá dicha medida para la industria petrolera venezolana. Maduro ha pedido a la clase obrera petrolera defender el derecho a la libertad de comercio del petróleo venezolano en todos los escenarios internacionales y además hablar con los armadores de todos los puertos del mundo para preparar esta protesta contra lo que consideró como la pretensión de Estados Unidos de imponer otra vez la patente de corso en todo el mundo. Bueno, los trata ya de piratas. También esta noticia: Maduro ordena a la Armada venezolana la escolta de buques petroleros. El régimen responde al bloqueo marítimo anunciado por Donald Trump, según The New York Times. La Armada venezolana ha comenzado a escoltar buques petroleros provenientes de las costas orientales del país camino a la alta mar, de acuerdo a una información publicada en el rotativo estadounidense The New York Times. Esta decisión del régimen de Nicolás Maduro se concreta un día después del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de bloquear a todos los cargueros sancionados que comercien con Venezuela. Este miércoles hubo cierta alarma en los círculos informativos económicos en el país, en particular por las graves consecuencias que tendría el bloqueo anunciado por Trump sobre los ingresos nacionales, el costo de la moneda, los precios de la comida y el bolsillo de las familias venezolanas. Bueno, es una medida que desde luego va a hacer muchísimo daño a Venezuela. Estados Unidos ha impuesto sanciones petroleras a Venezuela desde 2019, acusando al gobierno de Nicolás Maduro de haber adulterado las elecciones de 2018, violando los derechos humanos y socavando las bases de la democracia. Desde entonces, Petróleros de Venezuela ha tenido muchos problemas para adquirir repuestos, conseguir contratistas, hacer trabajos de mantenimiento o vender su petróleo sin intermediarios o con importantes descuentos. Ya vemos que esta situación ya se remonta a 2018. La desastrosa administración chavista en PDVSA y las dificultades para colocar el crudo en los mercados producto de las sanciones, entre otros factores, generaron un histórico derrumbe en la producción nacional de petróleo, de los 3 millones de barriles diarios a los 500.000 en 2020. Desde entonces, el gobierno de Maduro ha ido construyendo una nueva red de proveedores, técnicos y aliados del mundo energético de naciones amigas como Irán, Rusia o Turquía, para poder atender las tareas más urgentes de mantenimiento. Bueno, una vez más, Turquía en medio del pastel. Durante varios años el país vendió su petróleo en operaciones muy opacas, en barcos con banderas de otros países, en intercambios que se concretaban en alta mar luego de una compleja triangulación de destinos. Además, lo hacía con grandes descuentos. Bueno, estas naciones, Rusia, Turquía, se nos dice aquí, la propia Venezuela, cada vez tienen que hacer más malabarismos para poder sortear las sanciones internacionales que, aunque ellos digan que no, desde luego les están haciendo también mucho daño, de eso no hay duda. Bueno, pues veremos cuánto dura el gobierno de Maduro, pero todo apunta a que la situación pues, no se va a poder eternizar durante mucho tiempo. Todo esto va a caer pues, más pronto que tarde. También, en el mismo sentido, Estados Unidos intercepta un segundo buque petrolero frente a las costas de Venezuela. También ha acontecido esta semana. Han interceptado un segundo petrolero. La operación llega después de que la semana pasada el ejército se incautara de otro barco sancionado por Washington y a los pocos días de que Trump anunciara un bloqueo total y completo. Estados Unidos ha interceptado y confiscado este sábado la carga de un buque petrolero con bandera panameña en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela. Venezuela lleva años, a la manera de Rusia e Irán, recurriendo lo que se conoce como la flota fantasma para eludir las severas sanciones impuestas por Washington a su industria petrolera. Con esta armada de barcos obsoletos logra seguir suministrando crudo a sus clientes. Y para finalizar con Venezuela, esta noticia: Estados Unidos persigue a un tercer petrolero cerca de Venezuela, dicen funcionarios. La Guardia Costera de Estados Unidos está en persecución activa de un buque de la flota oscura, sancionado que forma parte de la evasión ilegal de sanciones de Venezuela, declaró un funcionario estadounidense. Está enarbolando bandera falsa y sujeto a una orden judicial de incautación. El Grupo Británico de Gestión de Riesgos Marítimos, Vanguard, junto con una fuente de seguridad marítima estadounidense, identificó el buque como Vela 1,
un gran transportador de petróleo crudo que fue agregado el año pasado a la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que dijo que el buque tiene vínculos con Irán. Bueno, pues el rey del norte de Estados Unidos, ese Vaticano, las sociedades secretas, ese aglomerado que está trayendo el nuevo orden mundial, pues apretando a Venezuela para que finalmente Maduro salga del poder y pues se puedan hacer con todas las riquezas que hay en ese país. Esta noticia también, Trump dice que no descarta una guerra con Venezuela. El presidente se negó a decir si derrocar al presidente Nicolás Maduro era su objetivo final, pero afirmó que el presidente de Venezuela sabe exactamente lo que quiere y añadió, él lo sabe mejor que nadie. Bueno, os he dicho antes que era la última noticia, pero todavía quedaban unas cuantas. Dice la Cámara de Representantes rechaza 2 propuestas para impedir a Trump lanzar un ataque unilateral contra Venezuela. Las iniciativas encallan por la oposición de los republicanos el mismo día en el que el ejército anuncia una nueva operación militar extrajudicial en el Pacífico con 4 muertos. Bueno, pues los demócratas están intentando detener este tipo de ataques, pero de momento Trump se está saliendo con la suya también en el Congreso, en la Cámara de Representantes. Aquí os dejo el artículo por si os lo queréis leer y veréis pues cómo realmente han conseguido también sacar adelante o evitar, ¿no?, pues que se sancionara esos ataques de Trump en Venezuela. Rusia, evidentemente, pues con toda esta situación, con su socio venezolano, pues está preocupada. Nos dice la noticia, Rusia expresa profunda preocupación ante las declaraciones beligerantes de Estados Unidos sobre Venezuela. Moscú ha negado hasta ahora las informaciones de que Caracas haya solicitado oficialmente ayuda militar a Rusia. Estamos profundamente preocupados por las acciones de la Armada de los Estados Unidos, ha dicho Rusia. Las declaraciones generalmente beligerantes del Pentágono sugieren que, además de las acciones ilegales de hundir buques civiles sin juicio previo en el Caribe, también están planeando una operación terrestre, dijo el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en una rueda de prensa conjunta con su homólogo iraní, Abbas Araghchi. Y no solamente Venezuela, sino que esta situación pues poco a poco se va extendiendo a otras naciones que se oponen de momento al nuevo orden mundial de Latinoamérica. Vemos esta noticia, Estados Unidos designa al grupo armado colombiano Clan del Golfo como organización terrorista. Poco a poco Colombia también se está sintiendo más acorralada por Donald Trump. En la noticia oficial, el secretario de Estado, Marco Rubio, remarcó que se trata de una organización criminal violenta y poderosa. Su principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas. El Clan del Golfo es responsable de ataques terroristas contra funcionarios públicos, fuerzas del orden, personal militar y civiles en Colombia, subrayó. Bueno, pues Colombia también en el objetivo de Estados Unidos. Sube a 7 el número de muertos tras ataque contra una base del ejército de Colombia en el norte del país. Bueno, pues Colombia cada vez también más involucrada en toda esta situación que ha acontecido y que está aconteciendo en Sudamérica, con Estados Unidos apretando a todas estas naciones. También en México, nos dice este artículo, nunca la violación a nuestra soberanía. Claudia Sheinbaum respondió a Donald Trump luego de que anunciara la clasificación del fentanilo como arma de destrucción masiva y planeara posibles ataques contra los cárteles. La presidenta Claudia Sheinbaum fijó postura ante el anuncio de Donald Trump sobre el fentanilo y advirtió que México colaborará con Estados Unidos, pero sin permitir acciones que vulneren su soberanía. Trinidad y Tobago permitirá el tránsito de aviones militares de Estados Unidos por sus aeropuertos. Venezuela toma medidas. Trinidad y Tobago anunció el lunes que permitirá que aviones militares de Estados Unidos transiten por los aeropuertos del país en las próximas semanas, en medio de crecientes tensiones con la vecina Venezuela. Venezuela acusó a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, de imponer una agenda hostil y dijo que transformó a su país en un portaaviones de Estados Unidos para atacar a Venezuela. También Ecuador. Estados Unidos desplegó personal militar en una base estratégica de la costa de Ecuador para combatir el narcotráfico. La operación mejorará la capacidad de las fuerzas militares ecuatorianas para combatir a los narcoterroristas, afirmó la embajada,
que añadió que el despliegue busca proteger a Estados Unidos y a Ecuador frente a las amenazas que compartimos. La operación en Manta coincide con un fortalecimiento de la presencia militar de Estados Unidos en América Latina. Washington ha cerrado acuerdos similares con países como Perú y Paraguay para realizar ejercicios conjuntos, tareas de entrenamiento y cooperación en seguridad. Bueno, pues hemos hecho un repaso a todo el panorama que ha acontecido esta semana en América Latina, como pues Estados Unidos, el rey del norte, está apretando también muy fuerte a las naciones díscolas para que poco a poco se vayan poniendo en sintonía con lo que van a ser las políticas del nuevo orden mundial. Aquí os traemos este mapa de un noticiario de donde vivimos nosotros, interesante porque vemos cómo en este año 2025, desde enero a diciembre, pues poco a poco ha ido cambiando el mapa de países latinoamericanos que apoyan a Donald Trump, a Estados Unidos y las políticas del nuevo orden mundial, y países que de momento pues se niegan a seguir en ese trazado que les están marcando. Bueno, pues veremos realmente cómo todo esto va a ir cambiando y todo lo que es la parte latinoamericana se va a convertir en color naranja, también más pronto que tarde. Estados Unidos está apretando muy fuerte y va a conseguir sus objetivos porque está profetizado que así acontecerá. Esta semana también hemos visto cómo el Vaticano ha seguido recompensando a sus fieles con las riquezas materiales de este mundo. Porque sí, hay profecías que nos hablaban de que el Vaticano, en connivencia con los mercaderes de esta tierra, es decir, los grandes empresarios, las grandes empresas multinacionales de este mundo, juntamente con los reyes de la tierra, es decir, pues con los poderes de las diferentes naciones, pues iría apretando para crear ese nuevo orden mundial. Y todas aquellas naciones que de momento les están siguiendo el juego, pues son recompensadas con recursos naturales cuando viene la repartición. Una repartición que, como hemos explicado muchas veces, se realiza desde el mismo Vaticano. El Vaticano, desde luego, pinta mucho más de lo que muchos piensan. El Vaticano sigue siendo un poder que en estos momentos, tras bambalinas, está ejerciendo un gran planes, ¿no?, para poder traer ese nuevo orden mundial a esta tierra, usando pues el brazo militar que es Estados Unidos, también formando parte de ese rey del norte. Bueno, pues vamos a ver la noticia que viene a dar cumplimiento a todo esto que veíamos en las profecías. El botín de Venezuela, la mayor reserva global de petróleo y una potencia en oro, diamantes y tierras raras. El crudo del país sudamericano es extrapesado, por lo que su extracción requiere de tecnología especializada y tiene unos costes elevados, mientras que en el caso del metal precioso se da el caso de minería ilegal controlada por mafias. Nos dice la crisis entre Estados Unidos y Venezuela tiene el inequívoco trasfondo de los hidrocarburos. De acuerdo con estimaciones de la OPEP y la propia Agencia de Energía de Estados Unidos de 2025, Venezuela posee las reservas de petróleo probadas más grandes del mundo, unos 303.000 millones de barriles. Estos números representan aproximadamente el 18% de las reservas globales y se encuentran concentradas en la llamada faja petrolífera del Orinoco. Bueno, esto es un dineral enorme, ¿eh? Esto es un tesoro impresionante que hay enterrado en Venezuela. Bueno, pues los que realmente se acaben quedando con este país, pues van a llevarse una gran tajada. Continúa la noticia diciendo: el gobierno de Nicolás Maduro afirma que en Venezuela existen unas 7.000 toneladas de reservas de oro, entre probadas y posibles, lo que también ubicaría a este país entre los primeros a nivel mundial. En Venezuela no solo hay oro, sino otros metales preciosos, cobre, hierro y otros minerales, entre ellos el diamante. Venezuela tiene a su vez potencial en varios minerales considerados críticos para la transición energética, como el coltán, que se usa en los aparatos electrónicos, las telecomunicaciones y la aeronáutica. Bueno, Venezuela, por tanto, es un país impresionante, que sorprende que esté en las condiciones que está. Debería ser un país en donde nadie debería pasar dificultades, siendo tan rico como es, pero por sanciones internacionales, porque tantos países quieren hacerse con sus riquezas, pues ha sufrido, como siempre, pues ataques que vienen de fuera. Por eso decimos tantas veces que ser una nación con grandes recursos naturales no siempre es una bendición. Tantas veces se acaba convirtiendo en una maldición para la población que vive ahí, porque se generan grandes conflictos para hacerse con todos esos tesoros.
Bueno, pues el Vaticano, cuando sea el momento, y ya está siendo el momento, pues de repartir todo lo que va a ser este botín enorme de estas naciones que van a ser doblegadas poco a poco hasta que todos se hayan conformado al nuevo orden mundial. Bueno, pues todas las naciones que ahora están ayudando al Vaticano van a sacar gran tajada de todo esto. Cambiamos de temática y vamos a iniciar esta sección. Esta semana la tecnología que traerá y sustentará al nuevo orden mundial ha seguido avanzando, porque toda la tecnología que se está creando y que está avanzando tan rápidamente como estaba también profetizado en la Biblia, pues va a servir para ejercer un control todavía mayor en lo que va a ser la población que quede en esos momentos. Vamos a ver también un vídeo aquí para darnos cuenta cómo los robots siguen avanzando en su desarrollo a una velocidad impresionante. Bueno, pues una situación más con robots en la que vemos cómo pues, está avanzando a una gran velocidad todo este tema. Otra sección que os traemos esta semana pues es esta, ¿no? Que el Espíritu Santo ha seguido en su proceso de irse retirando de la tierra, algo también profetizado. Ya se retiró cuando hubo el diluvio y se está retirando también ahora cuando estamos a las puertas pues, de la segunda venida de Cristo, porque este mundo cada vez pues, anda peor, cada vez hay menos gente que esté interesada en seguir las cosas del Dios verdadero, cada vez la gente lo desprecia más, cada vez la gente lleva vidas más en rebelión contra lo que debería ser bueno, y a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno, con lo cual el Espíritu Santo ya no va a contender mucho más tiempo con toda la humanidad, se va a ir retirando y ya se está retirando de la tierra. Fruto de esto, pues van a haber situaciones cada vez más masivas y cada vez más extremas a nivel pues, de cambio climático, a nivel de accidentes, a nivel de violencia. Vamos a hacer un repaso, por tanto, de las noticias que os traemos esta semana. Es una pequeña selección de todo lo que ha acontecido. La primera nos dice esto: las inundaciones causadas por un temporal se cobran al menos 37 muertos en la ciudad marroquí de Safi. Riadas de agua y barro anegan la urbe costera, que ha sufrido las crecidas más letales en una década en el país magrebí tras 7 años de sequía consecutivos. Al menos 6 muertos tras estrellarse una avioneta en el centro de México. Un accidente terrible también que ha acontecido esta semana. Una avioneta se estrella al aterrizar en un aeropuerto de Carolina del Norte. En ella iban el piloto de NASCAR, Greg Biffle, y su familia. En la aeronave viajaban 6 personas y su impacto contra el suelo ha provocado un gran incendio. Ataque armado en las afueras de Johannesburgo deja 10 muertos y 10 heridos. El tiroteo ocurrió cerca de una taberna en Bexdal, una zona empobrecida situada en las cercanías de algunas de las principales minas de oro del país. Se trata del segundo tiroteo masivo ocurrido en el país durante este mes. El ataque tuvo lugar en Bexdal, localidad ubicada a unos 40 kilómetros al suroeste de Johannesburgo, cuyo motivo aún no ha sido determinado. Algunas víctimas fueron tiroteadas al azar en las calles por hombres armados desconocidos, señaló la policía en un comunicado. Sudáfrica, con una población aproximada de 63 millones de habitantes, enfrenta una alta tasa de criminalidad y registra una de las tasas de homicidios más elevadas del mundo, según cifras oficiales. Así que ya veis cómo estas situaciones pues, no cesan, sino que cada vez pues, las vamos a ver en un número creciente. Y finalmente pues os traemos esta última sección. Esta semana también hemos visto que las pruebas arqueológicas han seguido dando la razón a la Biblia. Vayamos a ver la noticia que os traemos hoy. Encontramos un cuenco con la inscripción Cristo en griego. Este arqueólogo subacuático ha descubierto algunos de los mayores tesoros. Frank es un arqueólogo subacuático, una especie de Indiana Jones de los mares. Equipado con su traje de buceo y a veces con un submarino, se sumerge en las profundidades oceánicas en busca de vestigios del pasado.
El puerto de Alejandría, estatuillas antiguas, nada escapa a su atención. Hablando con Faustin Bollert, relata sus descubrimientos más notables. Otro descubrimiento digno de elogio para Frank, el famoso puerto de Alejandría, centro comercial y cultural del mundo antiguo. Era un lugar fabuloso, uno de los más importantes de la antigüedad. Al este de este puerto se encuentran todos los aposentos reales, y en esos aposentos reales, penínsulas, islas, y en estas islas templos, palacios, etc., se maravilla Frank. Fue precisamente aquí, en el puerto magno de Alejandría, donde hizo un descubrimiento notable. Bueno, ya sabéis que Alejandría está en la costa de Egipto. Se encontró un cuenco con la inscripción por Cristo el Mago, escrita en griego. El objeto, utilizado para ceremonias de adivinación, data del siglo I, lo que le convierte en uno de los primeros objetos en llevar la inscripción Cristo. Si bien este descubrimiento es tan fascinante como esencial para el avance de la historia, no es del que el arqueólogo se siente más orgulloso. Bajo las aguas egipcias capturó una colosal estatua de granito rosa que representa a Hapi, el dios del Nilo, que trae abundancia y fertilidad a Egipto, explica, añadiendo que su extracción requirió el uso de una grúa debido al peso del objeto. Bueno, pues vemos cómo la arqueología sigue refrendando la veracidad de la Biblia, el relato bíblico de ese Jesucristo que vino a la tierra para traer la redención a los hombres y para dar, pues, y poner el punto sobre las is en lo que es el camino correcto para alcanzar la salvación. Bueno, pues la arqueología no deja de refrendar que todo esto fue una realidad. Lo hemos visto aquí pues, con esta inscripción, con el nombre de Cristo, en el siglo I después de Cristo. Y nada más, pues hasta aquí esta conferencia. Hemos hecho un repaso, como siempre, de las noticias más interesantes que han acontecido esta semana en relación con la profecía. Y para finalizar, pues os traemos, como siempre, una cita de Ellen White, donde veremos cómo ella pues, ya hace tantos años habló de cómo sería el tiempo del fin y realmente acertó en todo, porque era una auténtica profeta de Dios. Nos dice en Eventos de los Últimos Días, Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos. Todo esto que está pasando, estábamos advertidos por las profecías. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con ella, en obediencia a sus mandamientos, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. Bueno, pues esto no lo olvidemos nunca. La situación que va a venir estos próximos años va a ser realmente muy grave. Ya está siendo grave en muchas zonas, pero todo esto se va a ir extendiendo a todo el mundo, hasta que finalmente va a implementarse ese nuevo orden mundial, pero eso no va a significar que la paz pues ya se instaure definitivamente en la Tierra. Van a seguir habiendo muchísimos problemas por todas partes, y finalmente van a caer las 7 plagas finales. Bueno, pues todo esto, la forma de librarse de esta situación, pues no es otra que seguir las cosas de Dios, seguir los caminos de Dios, poner nuestras vidas en consonancia, aprendernos lo que nos dice la Biblia acerca de lo que atañe a nuestra salvación y implementarlo con la ayuda de Dios a nuestras vidas. Solo esto nos va a librar de la situación que nos viene encima dentro de muy poco. Ni tener un refugio nuclear, ni vivir pues aislado del mundo con montones de alimentos, ni estar pues ser especializado pues en artes marciales, ni tener armas, nada de todo esto nos va a ayudar a sobrevivir en todo lo que nos viene estos próximos años, solamente el estar conectados totalmente con el Dios verdadero. Y nada más, hasta aquí esta conferencia. Os dejamos, como siempre, pues la página oficial en donde tenéis las conferencias ordenadas de forma que podáis avanzar en todos estos temas y poder pues, adquirir toda la información necesaria para afrontar estos tiempos que vienen. También esta otra página, elgranengañofinal.blogspot.com, donde tenéis pues, las mismas conferencias. La página de YouTube, donde tenéis pues, las conferencias que se están presentando en Girona, también imprescindibles para poder estar informados de todo lo que está aconteciendo y lo que acontecerá. Y finalmente, pues nada más, daros las gracias por vuestra atención, convocaros, si lo deseáis, mañana, que vamos pues, a hacer una segunda parte con lo que se refiere a las noticias que han salido esta semana en relación con el Vaticano y la profecía. Y nada más, pues daros las gracias a todos los que colaboráis con este ministerio y hasta mañana, si Dios quiere. Que Dios os bendiga.